Muy buenos días. Los saluda su teóloga Natanaela Galeano desde Colombia. Seamos todos muy bendecidos de parte del Altísimo. Hoy seguiremos con las características del Anticristo. En este caso, la conferencia de hoy la pueden conseguir en YouTube como las caricias del enemigo. Con el poder del Altísimo, leemos la bendita palabra del Señor y dice así: estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Está hablando de nuestros primeros padres, de Abraham para acá. Dice: botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, a sus seguidores. Estoy leyendo Daniel 11:24. Démonos cuenta que dice, aparentemente, ¿no? Dice que estaba la provincia en paz. ¿Por qué? Porque tenía abundancia. Una de las características, no solo del anticristo, sino también del nuevo orden mundial, es la abundancia. ¿Por qué? Porque todo el mundo estará unido con un solo propósito. Hermanos, dice que repartirá a sus soldados. ¿Y qué es lo que va a repartir? Despojos. Ahí lo dice la palabra. Y riquezas. Esos despojos, ¿a quién se los ha quitado? A aquellos que no estén de acuerdo o estemos de acuerdo con su forma de gobernar, no estemos de acuerdo con el nuevo orden mundial, que cuando veamos ya a profundidad lo que es el nuevo orden mundial, vamos a entender estas cosas que por ahora las estoy tocando por la tangente nada más, pero que va a llegar el momento en que con el poder del Altísimo les voy a explicar a profundidad lo que es el nuevo orden mundial. Dice también la palabra, Daniel 11:32 y 33. Dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Aquellos que algún día aceptaron al Señor Jesucristo, pero que por algún motivo, causa, razón, lo que sea, han vuelto atrás. Ya dejaron de obedecer las leyes del Altísimo para irse a peores cosas de lo que tenían antes de conocer a Cristo, porque la palabra del Señor lo dice, que los que vuelven atrás ya no es un solo demonio quien agarra a estas vidas, sino que va a ser legiones. Dice de los evangelios, si no estoy mal, Mateo, dice que el enemigo, el demonio que salió de una vida, anda por lugares donde reposar, pero al no encontrar donde reposar, dice que el demonio dice: volveré a mi casa. Y cuando la encuentra preparada para entrar nuevamente en ella, en este caso al cuerpo que dejó, dice que esta persona va a estar en peores condiciones que antes. Pidámosle al Rey de Israel que nos ayude a permanecer sin dejar las riquezas del Altísimo,
por más que pasemos por pruebas, lo que sea, digámosle que nos ayude, que tenga misericordia y nos ayude, porque será de mucha crueldad lo que le pase a una persona que después de conocer a Cristo se aleja de Él. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, estoy leyendo el 11 de Daniel 32. La segunda parte dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y ya actuará. Mis hermanos, esta es una de las razones por el cual la iglesia va a ver lo que es el nuevo orden mundial. Primero, porque ya está a las puertas. Lo único que falta es que los países se pongan de acuerdo, pero ya las leyes están hechas. Y segundo, porque de todas maneras el Señor en su misericordia va a utilizar a la iglesia para que le hable a aquellas personas que hasta aquí o no han querido o no han entendido, para recibir al Señor Jesucristo. Entonces la iglesia va a ser la que va a estar hablándole a aquel pueblo que todavía hay esperanzas de que reciban al Señor Jesucristo. Muy diferente es cuando se aparezcan los dos olivos, que de eso hablaremos cuando el Señor en su misericordia nos permita el tiempo, que estos serán ya en la gran tribulación, pero para el pueblo de Israel, ya no para la iglesia, porque para la gran tribulación la iglesia ya ha sido recogida, pero en la tribulación la iglesia estará todavía. ¿De qué les estoy hablando? De que la iglesia va a ver el nuevo orden mundial, va a haber noticias de lo que le espera al planeta. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, y no digo aquel tiempo como algo muy lejano, porque si observamos las noticias, démonos cuenta que ya las noticias hablan del grupo élite, del G5, del mercado común europeo, que el país tal ya pidió que llegue el nuevo, que más que llegue no, que se le dé orden para empezar a actuar al nuevo orden mundial, que tal otro país también ya lo pidió. En estos momentos que yo sepa, los dos países que ya están desesperados porque llegue el nuevo orden mundial es Italia y España. Entre Italia, el Vaticano, porque el Vaticano va a ser protagonista en lo que es la tribulación y la gran tribulación. Para nadie es un secreto, y estoy hablándole a la iglesia, que estos 7 años o 70 años, no sabemos si serán 7, pues Daniel habla de una semana, y si vamos a las semanas de que Jacob le trabajó a su suegro para obtener a su esposa y a Raquel, se estaba hablando de 7 años. No sabemos si serán 7 años en el caso
del ejercicio del anticristo, o serán 70 años. Esto lo escudriñaremos mucho mejor y poco a poco vamos viendo cómo es. Lo cierto, mis hermanos, es que dice que con lisonjas seducirá. Démonos cuenta que él vendrá engañosamente, así como Satanás a través de la serpiente se dirigió a Eva y no la trató mal, sino que más bien le dijo: oiga, abra los ojos porque usted como que no sabe nada. Usará de palabras que cautiven a la mente humana, por lo que se necesita estar llenos de palabra de Dios. Por eso les aconsejo, mis queridos hermanos, que el leer la santa palabra se convierta como en un hobby. Porque si la mente está llena de palabra de Dios, pues donde algo está lleno, pues ya no le cabe más, por naturaleza. Una de las armas que la iglesia tiene que tener a su mano, en este caso en el cerebro, es la palabra de Dios. Si tenemos palabra de Dios, no nos engañarán tan fácil. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va ungida con el poder del Espíritu Santo y como tal, como se diría aquí en Colombia, pasaremos al otro lado, pasaremos el río sin tanto problema. Dice el 33, y los labios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Aquellos que en el gobierno del anticristo sean sorprendidos abriéndole los ojos a la gente, haciéndole entender a la gente que aquel personaje no es el Señor Jesucristo, no es el Mesías como quizás lo van a llamar, sino que es el anticristo, que es el engañador, que es Satanás encarnado en aquella vida. Mire lo que dice, que caerán a espada. Si vamos a la palabra del Señor, espada significa palabra. Como quien dice, estos que no permiten que funcionemos como debe ser, pues qué pena, pero hay que eliminarlos. ¿Cómo? De cualquier manera. Dice que a espada y a fuego. Cuando hablábamos del fuego que tenía Satanás, es aquellos que no estén de verdad, convencidos de lo que dice la palabra del Señor, ese fuego, esa mentira, eso que hay dentro del ser humano, que lo incita a pecar, de ese mismo fuego sale del ser humano para ser consumido, entregándolo a cautividad, a la esclavitud de ese vicio, a la esclavitud de las drogas, de la hechicería, de la brujería, del robo, del satanismo, de la prostitución, de tanta y tanto pecado que mejor sería bueno que se leyeran Gálatas 5, donde la palabra del Señor habla de tanto pecado que azota y está envolviendo al ser humano.
Mire a dónde lo lleva, a ser despojo. Entonces, mis queridos hermanos, palabras menos, palabras más. Es bueno decirle al Señor Jesucristo, por favor, tenga misericordia, ayúdanos, porque tú sabes que somos materia y como materia solo no podemos. Ven y nos ayuda. Tenga misericordia y nos ayuda. La bendita palabra del Señor dice que cuando el anticristo, no lo dice el anticristo, que más luego en otra conferencia les mostraré el versículo clave donde dice la bendita palabra del Señor que Él dará riquezas a los que le siguen. Las riquezas no es para aquellos que no le obedecen, es para los que le siguen. Pero esto va a tener un precio. ¿Y cuál es el precio? El precio de la marca del anticristo del 666, el cual llevará al ser humano al infierno cuando venga el Señor Jesucristo sobre Jerusalén a gobernar en todo el mundo. Porque lo que terminará con la tribulación y la gran tribulación, sabemos que la tribulación, no digo que es lo mejor, pero es suave a comparación de la gran tribulación. Porque la gran tribulación ya es para aquellos rebeldes que no quisieron aceptar a Cristo e incluso para limpiar a Israel y que entienda que el Señor Jesucristo ya vino. Son días muy difíciles, pero que con la ayuda de Dios no hay nada difícil. Él nos dará fuerzas. No sé qué nos irá a dar para aquellos días. De pronto, cuando no podamos comprar comida, en su misericordia permitirá que no sintamos hambre. Bueno, son tantas y tantas cosas que hasta aquí nuestra mente finita no lo puede entender. Pero como conclusión, mi llamado en esta mañana es que le digamos al Señor, tenga misericordia y ayúdanos a cambiar. Y a los que hasta aquí no lo han hecho, yo les recomiendo que le digan al Señor Jesucristo, ¿sabe qué? Aquí estoy yo, aquí está Mariela, Carlos, Manuel, Doris, etcétera, etcétera. Denle en el nombre de ustedes con sus apellidos y díganle que están dispuestos a cambiar, pero que los ayude, porque la verdad, nadie lo puede hacer si no es con la ayuda del Todopoderoso. Díganle al Señor Jesucristo, mire, nosotros reconocemos que tú ya viniste al mundo en forma de bebé, que tuvo que nacer en un pesebre, que creció, que fue carpintero, pero que más tarde se despojó de ser carpintero y sobre todo se despojó de ser Dios. Como tal estaba en el reino de los cielos y se convirtió en un ser humano para poder salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque Él sabía que si así de esa manera, volviéndose hombre y tuvo que pasar por esta dificultad, ¿qué diríamos de otra manera? Por lo que el Señor Jesucristo vino a derramar su sangre. Entonces digan, mire, yo reconozco que tú derramaste sangre por mí, para limpiarme del pecado que hasta aquí he cometido, pero que de aquí en adelante
las cosas van a ser diferentes porque eres tú en mí. Y si Él está en todos y cada uno de ustedes, de nosotros, pues las cosas serán diferentes. Recíbanlo allá en su corazón para que sean hijos de Dios. Que cuando uno es hijo de Dios, Él es el que se apodera de nuestras vidas, nos defiende, nos ayuda, para que no lleguemos a la gran tribulación. No se les olvide que una cosa es la tribulación, que es la mitad del tiempo determinado, y otra cosa es la gran tribulación, que es la otra mitad de ese tiempo, que en la gran tribulación lo único que se van a ver son lágrimas, desesperaciones, angustias y blasfemias contra el Todopoderoso. Mis amados, los dejo en estos momentos, en esta parte de la conferencia, porque vamos a seguir hasta que acabemos con las principales características del anticristo, por lo menos las que son sutiles para engañar al ser humano, y seguiremos con la ayuda del Todopoderoso. Mis hermanos, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Muchísimas, pero muchísimas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor los guarde, que el Señor les bendiga, que el Señor nos inunde de su santa sabiduría para poder entender la santa palabra del Señor, porque fácil no es, pero que imposible tampoco. Muchísimas bendiciones, mis queridos hermanos, desde aquí Colombia. Les mando lo que es la bandera de mi país amado, Colombia, para que por favor estemos unidos, orando no solo por Colombia, sino por el planeta. Porque los días son difíciles y cada día será peor, y mucho peor cuando no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga grande, 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 grandemente, mis queridos hermanos. Muchísimas bendiciones para todos y cada uno de ustedes.